Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. La semana pasada estuvimos hablando acerca del hecho de que somos una comunidad de gente que ha sido redimida. Y qué maravilloso es saber que usted y yo somos parte de una comunidad de hombres y de mujeres que hemos sido transformados por el poder de Dios. Y Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47 nos da un testimonio bastante interesante, y sobre la luz de ese pasaje quiero compartir algunos conceptos que creo que el Señor está queriendo que retomemos, recordemos y tengamos presentes en nuestras vidas. Dice la palabra del Señor desde el versículo 42 en adelante de Hechos capítulo 2, el libro de Hechos de los Apóstoles. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, oramos en esta tarde para que de manera muy especial tú nos animes a través de tu palabra, y que nuestros corazones puedan ser motivados y animados a poder vivir una vida que te honre y te exalte en todo momento, en todo tiempo. Gracias, oh Dios, por la comunión unos con otros y poder disfrutar de este espacio de tiempo para poder escuchar lo que tu palabra y tu espíritu tiene que hablarnos a través de ella. En el nombre de tu amado Hijo. Amén y amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos acercamos a la Biblia y particularmente al Nuevo Testamento, hemos construido una imagen muy, digámosle así, muy idealista de la iglesia del primer siglo, la iglesia que se describe específicamente en el Nuevo Testamento? Esa comunidad de hombres y mujeres que fueron redimidos por la gracia de Dios, que estaba comprometida con el camino del Señor, con Cristo, pero que hay una maravillosa realidad. Esa iglesia que encontramos descrita en el libro de Hechos y en muchas de las cartas que escribieron los apóstoles, era una iglesia que tenía una experiencia muy particular, que vivió una experiencia, y a la luz de la experiencia de esa iglesia, normalmente usted y yo nos acercamos, y casi siempre nos acercamos mirando a esa iglesia y diciendo: bueno, nosotros debemos de ser un modelo de esa misma iglesia y replicar estrictamente todo lo que ellos hicieron. Bueno, en círculos cristianos siempre ha habido un debate sobre si todo lo que la iglesia primitiva hacía debemos de replicarlo o no. Si aquellas prácticas o lo que ellos desarrollaban, algunas de esas prácticas respondían más a temas culturales que a premisas o a prescripciones que Dios les había dado. Ciertamente en la Biblia encontramos una gran cantidad de prescripciones para la iglesia. Prescripciones son mandatos, y los mandatos son pautas fijas que no se pueden mover, que son así, y son así para ellos y son así para nosotros. Pero sí hay también algunas cosas que encontramos en el Nuevo Testamento que responden más a temas culturales, que se dieron en su momento por las realidades que ellos vivieron en medio de aquello. Lo que es cierto es que ellos eran una iglesia conformada, una comunidad de gente redimida y transformada por el poder de Dios. Esa iglesia que leímos en Tito capítulo 2 versículo 14 la semana pasada, que es esa comunidad, ese pueblo especial que Dios ha purificado para sí. Ciertamente Tito capítulo 2 versículo 14 que leíamos la semana pasada dice: lo cual se dio
así aún por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo especial celoso de buenas obras. Lo que está diciendo Tito 2:14 es que el Señor nos redimió de toda iniquidad, o sea, nos rescató de nuestra condición de pecado, y dice que Él hizo eso para purificar un pueblo especial. Él llevó a cabo una obra en la cruz del Calvario para rescatar un pueblo, una comunidad, un pueblo especial para Él, para que ese pueblo viviese actuando de la manera correcta, celoso de buenas obras, animado a hacer lo bueno. Dios entregó su vida y nos redimió para que aquellos que hemos venido delante de Dios reconociendo nuestra condición de pecadores y reconociendo que solamente a través de la gracia de Dios podemos entrar delante del Padre, nos convertimos en ese pueblo especial. Nos convertimos en ese pueblo especial que Dios, por el cual Él se entregó en la cruz. Y Dios está deseoso que nosotros manifestemos toda buena obra en medio del entorno donde nos desenvolvemos, porque como comunidad de redimidos, Dios tiene un propósito maravilloso con nosotros en medio de este mundo y de la sociedad donde nos desenvolvemos. Ellos eran en el primer siglo, la iglesia de aquel tiempo, y nosotros inclusive hoy, esa comunidad por la cual Cristo se entregó, para redimirnos y darnos esperanza, para que nosotros seamos gente celosa de hacer lo bueno, celosa de hacer lo que a Dios agrada, que tenemos día a día un sentir profundo en nuestro corazón de hacer lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Entonces, cuando yo leo Tito capítulo 2 versículo 14, yo me miro en ese espejo y digo, es que Él murió por mí para purificarme y para hacerme parte de una familia espiritual, de una comunidad de gente redimida, que somos llamados a ser gente celosos de hacer lo bueno, que tenemos un celo profundo y un deseo profundo de vivir acorde con lo que Dios quiere, de hacer lo que a Dios agrada. Entonces, cuando yo veo eso en la Escritura y miro a esa iglesia que leímos en Hechos capítulo 2, que la Biblia nos comparte cómo era un poco la dinámica de aquellos cristianos que se reunían. Recordemos que en esa época los cristianos no se reunían en estructuras físicas. Los cristianos del primer siglo no se reunían en locales físicos que ellos adquirían o construían. Los cristianos de los primeros siglos se reunían en lugares abiertos, se reunían en algún momento dentro de la historia de la iglesia del primer siglo. Los cristianos inclusive se reunían escondidas por temas de persecución por parte del Imperio Romano. Inclusive hay libros que hablan de los cristianos de las catacumbas. Los cristianos se reunían en lugares donde se enterraba a la gente, en medio de sepulcros que se abrían en medio de las, como estilo cueva, tipo cuevas, en las paredes de ciertos lugares, y donde se enterraba a la gente, allí iban ellos y se reunían. ¿Por qué? Porque hubo ciertos momentos donde la persecución hacía que los cristianos tenían que tener cierto cuidado, porque las autoridades romanas pues tenían ciertas acciones represivas hacia ellos. En medio de todo eso, la comunidad de redimidos no dejó de adorar a Dios, no dejó de exaltar al Señor. Y ciertamente esta descripción que leemos en Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, nos dan algunos indicios de lo que estas personas hacían cuando se reunían. ¿Cómo era la dinámica de todo eso? Y es que la iglesia del Señor, la comunidad de redimidos, somos llamados a reunirnos para adorar al Señor.
Ya sea que lo hagamos en una estructura física, lo hagamos al aire libre, o sea donde estemos, estamos convocados a que nos reunamos en asamblea para adorar y bendecir al Señor y juntos podamos exaltarle. Entonces, esa dinámica es algo que encontramos desde un inicio reflejado en las lecturas que encontramos en la palabra de Dios acerca de la experiencia de los primeros cristianos en aquellas épocas. Ciertamente, ese es el testimonio que nos da la Biblia. Pero la Biblia, también mencionábamos la semana pasada, nos dice que esa comunidad de redimidos no solamente nos reunimos en el presente para adorar, sino que un día vamos a reunirnos para adorar al Señor cuando estemos con Él. Y por eso es que cuando vamos al libro de Apocalipsis y encontramos eso en Apocalipsis capítulo 7 verso 9, y lo leímos la semana pasada, vemos una imagen de la comunidad de creyentes. Dios le permite ver a Juan una visión, y en esa visión dice Juan, verso 9 del capítulo 7 de Apocalipsis, dice: después de estas cosas miré, y he aquí una multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y ante el Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban con gran voz, diciendo: salvación a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Juan ve una multitud, tiene una visión de una multitud enorme. Es como que Dios le permite ver en el futuro escatológico una gran multitud de gente adorando al Señor, y dice que era gente de toda lengua, de toda nación y de todo pueblo. Aquellos que han tenido la experiencia de estar en un entorno, en un culto multicultural, podemos entender eso. Nos damos cuenta que ahí hay gente de distintos contextos que hablan de sus lenguas maternas, son distintas las unas de las otras, que procuran adorar a Dios en un lenguaje que muchas veces inclusive se canta en distintos idiomas. Cuando usted está en esos entornos donde en un momento cantas en español, en otros en inglés, en otros en portugués, en otros idiomas, uno se percata de lo maravilloso que es estar en un entorno así, porque al final de cuentas eso es casi como experimentar un anticipo de la experiencia escatológica que un día Dios nos va a permitir ver cuando estemos delante de su presencia adorándole, donde vamos a encontrar a gente de todas las lenguas, de todas las etnias, de todos los pueblos, exaltando y adorando el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso eso! Entonces, cuando nosotros adoramos aquí en este entorno, estamos dándonos cuenta que usted y yo, cuando cantamos y adoramos a nuestro Dios, usted está experimentando una expresión maravillosa de algo que un día usted va a hacer junto a muchos otros más, que a usted y a mí nos va a tocar hacer en el futuro escatológico cuando estemos con el Señor y nos toque adorar. Esa iglesia del pasado descrita en el libro de Hechos, y esa iglesia escatológica que Juan miró, que un día iba a estar reunida adorando al Cordero y exaltando el nombre del Señor, es una iglesia, somos nosotros, que vivimos en nuestro propio tiempo, en medio de nuestras realidades, pero que debemos de reconocer que nosotros, en medio de nuestra propia realidad, somos esa comunidad de redimidos. Esa misma comunidad de hombres y mujeres que han sido transformados por el poder del Evangelio, que nos reunimos a adorar a Dios, que somos celosos de buenas obras, que queremos hacer lo que agrada a Dios, que queremos vivir acorde con lo que Dios quiere. Somos esa comunidad de redimidos. Pero mire qué impactante esto, porque este tipo de relatos que encontramos en Hechos capítulo 2, versículo de 42 en adelante, de una forma o de otra nos dan algunas señales, nos presentan algunas evidencias, algunas marcas de cosas que tienen que identificarnos como comunidad de redimidos. Y quiero mencionarle 4 de ellas. Claro, con esto no quiero decir que la comunidad de creyentes del siglo I que se habla en el libro de Hechos de los Apóstoles y en las cartas del Nuevo Testamento era una comunidad perfecta. No lo era para nada.
El relato del Nuevo Testamento nos presenta en algunos momentos una iglesia que tenía dificultades internas. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía algunas disputas y pleitos entre hermanos, algunas circunstancias, y que Pablo le escribe a la iglesia para cómo atender esas situaciones internas que se estaban dando. ¿Cuántas veces no leemos en la Escritura de que en la iglesia hubo algunas situaciones indebidas, incorrectas en la iglesia? Pablo en 1 Corintios capítulo 5 confronta una situación moral que se dio compleja en la iglesia, y Pablo tiene que decirle a los hermanos: ustedes tienen que confrontar a esa persona que ha hecho algo incorrecto y que ha suscitado todo un problema en la iglesia. La iglesia no estaba exenta de problemas. La iglesia del siglo I no era una iglesia que estuviese ajena a las dificultades. Era una iglesia que también tenía situaciones externas e internas que la afectaban. Pero eso no significa de que dejaron de ser la comunidad de redimidos. Eran la comunidad de redimidos que estaban pasando en algunos momentos por dificultades, por tensiones, por asuntos complejos, y que Pablo y los apóstoles animaban para que esas cosas se corrigiesen y cambiasen. La iglesia del siglo I no era una iglesia perfecta, pero sí era una iglesia que era alentada y motivada a vivir dentro de ciertos parámetros para que pudiésemos adorar y glorificar a Dios, para que pudiésemos ver las evidencias y las marcas de esa iglesia que Dios anhela y quiere. Ciertamente todos nosotros que conformamos la comunidad de redimidos no somos perfectos. Tenemos que reconocer que somos hombres y mujeres que estamos siendo transformados día a día por el poder de Dios. Tenemos que reconocer que somos una comunidad de hombres y mujeres que día a día Dios está moldeando conforme a su imagen. ¿Cuántas cosas Dios no está procurando transformar en tu vida y en la mía? ¿Cuántas cosas Dios no está hablando y usando distintos medios y mecanismos para trabajar con nosotros? Por eso usted y yo estamos en el proceso de seguir siendo una obra en construcción. Nosotros seguimos siendo hombres y mujeres que estamos siendo moldeados y trabajados por el Espíritu de Dios. Y cuando yo reconozco eso en mi vida, yo cada día que vengo delante del Señor, cuando me levanto en la mañana, le digo: Señor, sigue haciendo tu obra en mí. Sigue trabajando en mí, porque todavía hay algunas cosas con mi carácter que tienes que moldear. Hay algunas cosas en cuanto a mis emociones que tienes que sanar. Hay algunas cosas ligadas a mi forma de tomar decisiones que tienen que ser mejoradas. Porque puede ser que no estoy actuando o tomando las mejores decisiones y necesito tu dirección en medio de todo esto. Somos gente que está en un proceso de transformación. Y cuando usted y yo reconocemos eso, cuando usted y yo nos damos cuenta que esa es nuestra realidad, nos percatamos de que Dios está día tras día y sigue trabajando en nosotros. Y qué maravilloso es saber que Dios sigue operando en medio de nuestras vidas. Pero lo primero que yo tengo que hacer es reconocer que Dios sigue llevando a cabo su trabajo en mí. Dios sigue llevando su trabajo en mí. Identificar esas cosas en las cuales Dios está desarrollando una tarea en mi vida es parte crucial para poder venir delante de Dios reconociendo que hay aspectos muy específicos y concretos en mi vida que tienen que ser moldeados por el Espíritu de Dios. Pero mire, hay 4 señales en ese pasaje de Hechos que ponen en evidencia que tenemos que trabajar como comunidad de redimidos, que como comunidad de creyentes tenemos que seguir incentivando en nuestras vidas para seguir creciendo. Mire, la primera de ellas, la Biblia llega y dice que esos cristianos que se reunían en Jerusalén, que habían sido impactados por el poder de Dios, estaban expuestos, dice la palabra del Señor,
Dice así, que perseveraban. Y perseverar es una palabra interesante, porque perseverancia es cuando usted se mantiene firme en algo. Cuando usted está de una manera consistente permaneciendo en una situación. Puede ser que usted no ve una respuesta inmediata, pero usted dice, sigo aquí, sigo trabajando con esto. Es cuando usted está llevando a cabo algo porque usted quiere ver cambios o usted quiere ver una transformación, pero no la ve. Y usted dice, no, voy a insistir, voy a estar allí, voy a estar luchando, voy a seguir aquí insistentemente en esto, porque yo quiero ver que algo cambie, que algo suceda, que algo se suscite en mi vida. Cuando la Biblia llega y dice en el verso 42 que perseveraban en la doctrina, es que aquellas cosas en las cuales ellos estaban siendo enseñados, ellos no solamente las habían escuchado, ellos las estaban atesorando en su corazón. Y no solamente las estaban atesorando en su corazón, las estaban llevando a la práctica. Ellos estaban día a día diciendo, no, esto que he aprendido, esto necesito ponerlo en práctica, esto necesito llevarlo a cabo en mi vida, esto tiene que ser parte de mi diario caminar, de mi vida diaria. Una marca de la iglesia del siglo I es que esos cristianos querían aprenderlo todo. Había una profunda hambre por la verdad en su corazón, y eso los llevaba a tener una motivación de escuchar, aprender y hacer. Eso los llevaba a decir, esto que estoy aprendiendo necesito llevarlo a la práctica, esto tiene que ser parte de mi día a día, de mi cotidianidad, esto tiene que ser parte de lo que hago a cada momento de mi vida. Dios nos está alentando cuando leemos esta experiencia de estos primeros cristianos, de que ellos perseveraban en la doctrina. Nos debe de llevar a nosotros a preguntarnos, somos enseñados, somos instruidos en la palabra, se nos recuerdan las verdades espirituales, pero las verdades espirituales no pueden quedar solamente en mera información. Las verdades espirituales tienen que llevarnos a generar cambios en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios siempre Dios la va a utilizar para que empiece a generar cambios internos en nosotros. Por eso la palabra de Dios no puede quedar tan solo en teoría. No podemos convertirnos, como dice el libro de Santiago, en oidores olvidadizos, sino que tenemos que tomar esa palabra y hacerla parte de nuestro día a día. ¿Cómo esto yo lo aplico en mi vida diaria? ¿Cómo esto yo lo aplico en mi dinámica de trabajo? ¿Cómo esto yo lo aplico en cada una de las cosas que yo hago? Estos hombres tenían una hambre maravillosa e increíble de escuchar el mensaje, pero no solamente estaban con comezón de oír, porque hay mucha gente que tiene comezón de oír. Les fascina tener toda la información, pero tener toda la información no significa de que estoy viviendo conforme a ella. Yo puedo tener toda la información. Mire, yo puedo tener la mejor información sobre diversos temas. Mire, hoy en día hay mucha gente que se convierte, y aquí el doctor presente me puede llegar y aseverar que eso no está bien. Consulte a su médico. Vaya donde su médico. ¿Cuánta gente cuando no tiene una situación lo primero que hace es entrar al internet, verdad? Empezamos a buscar respuestas en el internet y empezamos a buscar formas de automedicarnos y ver cómo atendemos nuestra situación, ¿verdad que sí? Y la gente, ¿cuántas veces usted no habla con una persona que está pasando por una crisis y por una circunstancia difícil y usted le pregunta, ¿ya fuiste al médico? Y dice, no, yo leí algo en internet sobre esto. Mire, hay gente que tiene un cúmulo de información. Hay gente que tiene problemas de salud en distintas áreas de su vida y tiene un montón de información que aparece en distintos sitios. Y mire, y usted les pregunta, ¿y qué de eso que has leído o de toda esa información que has obtenido estás poniendo en práctica? Y usted se da cuenta que todo eso lo tiene aquí, pero nada de eso está haciendo.
Y uno llega y dice, hoy, en medio de un mundo donde tenemos tanta información, muchas veces estamos saturados de contenido, de información, y al final de cuentas no hacemos absolutamente nada. Nada cambia con nosotros. Entonces, pensando en eso, por eso consulte a su médico. Vaya donde su médico, atiéndase y que el médico sea el que le diga. Está contento el doctor, así que yo estoy haciendo mi parte aquí. Entonces, en medio de todo esto, muchas veces en las cosas espirituales son iguales. Tenemos un cúmulo maravilloso de información, de verdades espirituales que nos son enseñadas, pero la pregunta es, ¿perseveramos en esas verdades? Esas verdades las estamos llevando a la práctica como parte de nuestra dinámica diaria. Mire, Dios no solamente quiere que estemos informados, que participemos, que escuchemos la predicación, que anotemos ciertos conceptos que escuchamos en medio de la reflexión dominical o del tiempo de estudio bíblico durante la semana. Dios nos está animando de que esa verdad la tomemos y la hagamos parte de nuestra vida. Por eso la Biblia habla que debemos de cambiar y dejar de ser oidores olvidadizos. De esos que escuchamos, la información se nos queda ahí navegando en nuestras neuronas, pero al final de cuentas nada cambia. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es estar allí, tomar esas verdades y hacerlas parte de mi vida. Por eso, amados hermanos, si hay algo vital que como comunidad de redimidos debemos de hacer, es que cada vez que estamos expuestos a las verdades de la palabra, usted siempre esté pensando, ¿cómo yo llevo esto a la esfera de mi día a día? ¿Cómo yo aplico esto a las decisiones que tengo que tomar todos los días? ¿Cómo yo llevo esto al escenario que experimento en medio de mi trabajo o en medio de los lugares donde me desenvuelvo? Por eso usted y yo no podemos ser gente que simplemente nos quedamos contentos con la información. Simplemente con un cúmulo de información que se nos da, sino que esa información tenemos que llevarla a la práctica. Hay algunas verdades en la palabra de Dios que son explícitas y que son directas. Y esas verdades que son directas y explícitas en la palabra, Dios nos está diciendo que nosotros debemos de ejecutarlas en nuestra vida. ¿Cuáles son algunas prescripciones y verdades espirituales explícitas en la Biblia? No mentirás, ¿verdad que sí? No matarás, eso es explícito. No codiciarás nada, y detalla todas aquellas cosas que el hombre pudiese y la mujer pueden codiciar y no debemos de codiciar. Son cosas explícitas y directas. ¿Qué hago yo con esa información? Aquellos que formamos parte de la comunidad de redimidos, lo que debemos de hacer es, Dios aquí no me está diciendo que si me parece o no me parece. Dios aquí no me está diciendo que si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Esas verdades prescriptivas para nosotros nos están diciendo, este es el camino, por ahí debes de ir. Yo simplemente tomo esa verdad, empiezo a vivir conforme a esa verdad. Por eso hay verdades espirituales en la Biblia que son directas y que usted simple y sencillamente tiene que tomar y aplicarlas a su día a día. Usted tiene que tomarlas y hacerle parte de su diario vivir. Claro, hay otras verdades en la Biblia que no son explícitas, pero sí están implícitas en el texto. Que probablemente el texto no es tan directo, pero que podemos deducir del texto y que también tienen una tremenda relevancia para nosotros. Por eso es que la palabra del Señor para nosotros se convierte en una guía. Por eso que como comunidad de redimidos, para nosotros la palabra de Dios es relevante, tremendamente significativa, porque la palabra de Dios es nuestra guía y nuestro manual de conducta. ¿Cuántos de ustedes que trabajan en una institución, en una organización o en una empresa, no existen manuales y procedimientos? ¿Verdad que sí? ¿Y qué se hace con los manuales y procedimientos en la institución? ¿Los guardamos en una gaveta? No.
Hay procedimientos que usted los tiene que hacer así y así es. Y si usted no los ejecuta conforme están establecidos, tenga la plena seguridad que el lunes en la mañana el superior a usted lo llama a la oficina y le dice: usted ejecutó y hizo esto de otra manera. Ese no es el procedimiento que está establecido. Igual es con la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa verdad que nos ha sido enseñada, Dios quiere que perseveremos en ella, y perseverar es escucharla y vivir conforme a ella. Algo que nos debe de caracterizar y que tenemos que fomentar como comunidad de fe es que la palabra del Señor tiene que ser parte significativa de nuestro caminar diario. Usted no lo puede obviar, usted no la puede marginar y poner a un lado, porque allí encontramos lo que Dios ha comunicado, lo que Dios quiere, lo que Dios desea para usted y para mí. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, permanecían en ella, procuraban guardarla y procuraban vivir conforme a ella. Eso es lo primero que encontramos. Lo segundo que encontramos en ese lugar es que las personas que perseveraban, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice el versículo 42, y dice: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Y cuando la Biblia dice que esos creyentes se reunían, tenían interacción, tenían comunión. Comunión es, no solamente se veían, no solamente se saludaban de lejos, no solamente se decían un hola. La comunión implicaba una interacción activa entre ellos. La Biblia llega y dice que se partía el pan, que era lo que hacían los cristianos en el primer. Allí está hablando. Algunos piensan que cuando dice partir el pan se hablaba de la celebración de la cena del Señor. Y recordemos que en el primer siglo la cena del Señor y su celebración era muy diferente a como nosotros la celebramos hoy en día. La cena del Señor era una cena, y se aprovechaba esa cena comunitaria para tomar el pan que se hacía en los hornos, y cada uno tomaba ese pan y se esperaban los unos a los otros, y cuando todos tenían probablemente el pan y la bebida que iban a tomar, recordaban lo que el Señor había hecho por ellos y aprovechaban ese momento y ese espacio de compañerismo y de comer juntos para recordar lo que el Señor había hecho. Este pan y esto que bebemos representa lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, partir el pan no era solamente una pequeña celebración como nosotros hacemos cuando ejecutamos la cena del Señor, sino que era un momento para interactuar, para convivir juntos. Y sigue diciendo: y en las oraciones. La comunidad de creyentes, y mire, todo eso nos habla de una vivencia de adoración. Los cristianos veían esos espacios como una forma de adorar a Dios. Es que esa interacción para conocernos, para saber cómo estábamos, esa interacción de cenar juntos, esa interacción donde aprovechábamos para orar unos por los otros, eran, digámoslo así, espacios de adoración a Dios. Eran espacios donde ellos adoraban como comunidad de redimidos al Señor. Cenaban juntos, oraban juntos, tenían una actitud de compañerismo y de interacción profunda. Eso es algo que necesitamos propiciar en medio de nosotros. Y por eso una de las cosas que necesitamos en medio de una sociedad donde pareciese que ya hay una realidad que acontece con la mayoría de nosotros los cristianos. Mire, en medio de tantas responsabilidades que nosotros tenemos, pareciese que nosotros vivimos a un ritmo sumamente acelerado. Y es que nuestros trabajos, los entornos donde nos desenvolvemos, muchas veces nos tienen a un ritmo que nos hacen estar al pendiente de un cúmulo de cosas. Estamos inclusive en casa pensando en el trabajo,
pensando en el reporte que tengo que hacer, pensando en los informes que tengo que entregar, pensando en las reuniones que tengo que dirigir, pensando que tengo reunión con el jefe. ¿Sí o no? Y estamos en medio de movernos en un escenario de ese tipo, que en ocasiones lo que hace con nosotros es que, y yo creo que a todos eso nos toca, y no podemos decir que somos eximidos de todo eso. Llegamos y muchas veces estamos tan acelerados en la semana que inclusive un sábado y domingo, que supuestamente ya no estamos en la oficina o desarrollando nuestros trabajos, todavía estamos en casa y estamos acelerados con un montón de cosas. Estamos corriendo con un cúmulo de situaciones. Venimos a la iglesia y venimos a la iglesia en carreras a participar de 1 hora y media o 2 horas de programa, porque tengo que salir corriendo a atender otra cosa. ¿Verdad que sí? Nos sucede, nos acontece. ¿Y cuántas veces pasajes como esos nos hacen preguntarnos: ¿y por qué no nos tomamos ese espacio de tiempo al final o en algún momento para poder acercarnos y preguntar al hermano: oye, ¿cómo te fue en la semana? Oye, me habías compartido que estabas haciendo tal cosa en casa. ¿Cómo te ha estado yendo con eso? Que estabas visitando a un familiar que estaba mal. ¿Cómo ha estado la situación de tu familia? Y poder generar una interacción, compartir o hacernos una llamada o contactarnos. Hoy estamos tremendamente conectados, amados hermanos, pero a pesar de que estamos tremendamente conectados, parece que seguimos desconectados. Tenemos los mecanismos, tenemos los medios, tenemos las formas, pero estamos todos tan inmersos en nuestra dinámica que al final de cuentas usted se evalúa en medio de todo lo que usted hace en la semana, y tenemos que ser sinceros que muchas veces, oye, ciertamente he dejado de estar enviándole mensajes a este hermano o esta hermana para ver cómo siguió con su salud, o para poder contactar a esta hermana y enviarle un versículo bíblico para animarle y motivarle en cuanto a su fe, porque no lo vi el domingo en la iglesia. Entonces, esa es la interacción, la comunidad, y eso quiero animarles a que ustedes lo puedan ver como un acto de adoración. Inclusive, que cuando nosotros fomentamos eso entre nosotros, eso se convierte en un acto de adoración. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Que nos animemos unos a otros, que nos alentemos, que nos exhortemos, que nos demos palabras de ánimo, que nos motivemos en medio de las circunstancias del día a día. Amado hermano, ¿quién no se siente agradecido con Dios cuando en medio de algún proceso difícil alguien me deja un mensajito diciendo: supe que estás pasando por una etapa complicada, aquí estoy orando por ti, y te deja un versículo bíblico que te da ánimo, que te alienta? ¿Cuántos de ustedes se sienten incómodos con eso? ¿Nadie? Qué hermoso es poder recibir una palabra que nos diga: estoy orando por ti, te tengo presente en medio de lo que estás experimentando. O supe que tuviste esta buena noticia, cuánto me alegro de lo que estás pasando y experimentando. ¿Saben? O que en algún momento podamos coordinarnos y animarnos para decir: hoy voy a hacerle una invitación a los Cortés, ¿cómo se llama? López, para que vengan a la casa y almuercen con nosotros. O voy a hacerle una invitación a los ¿cómo se llama? León Cortés, para que pasen por la casa y compartamos un rato. O que vamos a pasar y vamos a llevarle un dulcecito y algo de beber para compartir y saludarnos y saber cómo estamos. Eso es parte de lo que Dios está queriendo que podamos reavivar entre nosotros, alentar entre nosotros, porque entre la comunidad de redimidos eso era parte de la dinámica. Había cosas de tipo espiritual, sí, ciertamente. ¿Cuáles eran algunas cosas de tipo espiritual? Oraban juntos, pero celebrar una comida no era una actividad muy espiritual. Simplemente era una forma de tener una comida juntos los cristianos, pero ellos veían en esos momentos un espacio de interacción maravilloso donde podía haber una actitud especial de acercamiento con la gente. ¿Cómo?
¿Cómo nosotros podemos entre nosotros alentar ese tipo de interacción y que podamos verlo como un acto de adoración que Dios está queriendo que sea parte de nuestra dinámica? Y yo quiero alentarle y animarle para que usted vea eso como algo que alguien tiene que hacer con usted. No espere que alguien lo haga con usted, hágalo usted con alguien. No espere que alguien le diga, hágalo usted con alguien. Que alguien se acerque, hágalo usted. Es en medio de todo eso que necesitamos propiciar esos espacios de adoración maravillosos. Tercer aspecto que quiero poner sobre la mesa para que usted pueda meditar en este día. Entre ellos habían espacios de comunión. Y espacios de comunión que les permitían a ellos poder, ¿cómo se llama? No solamente interactuar, sino que esos espacios los llevaba a ellos a poder darse cuenta que habían circunstancias en las cuales debíamos de involucrarnos de una forma intencional. Es interesantísimo cuando dice la palabra del Señor en el verso 44 que todos ellos tenían las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Hay algunas personas que cuando han leído estos pasajes de la Escritura llegan y dicen, no, es que esos pasajes de la Escritura lo que nos están diciendo es que los cristianos obligatoriamente nosotros tenemos que vender todo lo que tenemos y dárselo a la iglesia para que la iglesia lo distribuya entre los pobres. Eso no es lo que dice el texto. Y eso no era lo que hacía la iglesia. La iglesia no está poniendo aquí una pauta obligatoria para todos los cristianos de que todos los cristianos debían de vender todo lo que poseían y tenían para poder ayudar a los más necesitados en medio de la congregación. No. Lo que dice ese pasaje es que había un sentimiento en medio de la comunidad y muchos de manera voluntaria determinaban tomar de lo suyo y poder de aquello que entregaban, poder bendecir a aquellos que estaban teniendo necesidad. Eso denota que la comunidad de redimidos en el siglo I era una comunidad que era consciente de circunstancias que vivimos entre nosotros. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos, a la luz de un pasaje como estos, identificarnos y procurar ser esa iglesia y esa comunidad de hombres y de mujeres de Dios que podemos estar allí en medio de nuestras circunstancias? Como leímos la semana pasada, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan. Que si alguien está pasando por un tiempo difícil, poder llegar y decir, bueno, ¿cómo como comunidad de fe o como creyente yo puedo acompañar a este hermano en la fe que es parte de la comunidad de redimidos para poder apoyarle en medio de sus circunstancias y caminar junto a él o junto a ella en medio de lo que están viviendo? Si es un momento de dolor, acompañarle en su dolor. Si es un momento de alegría, acompañarle en medio de su alegría. Eso lo que nos demuestra es que el compañerismo, que la dinámica de compañerismo y de comunión entre nosotros es algo que nosotros tenemos que ver como algo relevante y significativo como hijos de Dios. Entonces, no podemos ser ajenos a lo que sucede en medio de nosotros. Preguntémonos cada vez que hay alguna circunstancia, ¿cómo yo puedo ser parte de? Y no pensar que es tan solo la iglesia como organización la que tiene que responder a eso. Porque muchas veces nuestros pensamientos es que es la iglesia la que tiene que responder a eso necesariamente, pero no necesariamente tiene que ser así o siempre tiene que ser así. Puede ser que yo como persona y miembro del cuerpo de Cristo, en medio de una circunstancia, llego y digo, ¿y cómo puedo yo responder como cristiano?
con mi hermano, en medio de lo que está pasando, en medio de lo que está viviendo. Puede ser que están pasando por un tiempo de premura donde hay una emergencia y yo puedo en medio de eso aportar de alguna manera y de alguna forma para poder responder a esa circunstancia. El compañerismo y el caminar juntos, amado hermano, puede ser es una manera maravillosa en que nosotros como comunidad de redimidos somos alentados a caminar y apoyarnos los unos a los otros en medio del día a día. Por eso que como comunidad de redimidos la comunión y el compañerismo tiene que ser un ingrediente que nosotros vemos como parte esencial. ¿Cómo yo puedo ser parte? ¿Cómo yo puedo ser parte de esa respuesta que Dios quiere dar a este hermano o a esta hermana? ¿Cómo yo puedo ser de bendición en medio de estas circunstancias que están viviendo algunos creyentes o un creyente en medio de la congregación? Eso pone en evidencia que el compañerismo y el caminar juntos es parte crucial. Los creyentes tenían en común todas las cosas, vendían lo que tenían. Algunos de ellos daban de una manera espontánea y abierta, con todo su corazón. Y recuerden, esto no es una norma, esto no es una prescripción para todos los creyentes que dicen, no, es que es una obligación. Hay algunas iglesias hoy en día que a sus miembros le demandan entregar todo. Pero este no es un pasaje prescriptivo que llega y dice que ahí hay una norma obligatoria para todos. Porque si fuese una norma obligatoria para todos, empecemos a vender todo lo que tenemos y traigámoslo a la iglesia. Pero eso no es lo que enseña el pasaje. Lo que el pasaje dice es: tengan una actitud desprendida, amorosa, espontánea, natural, que se genere de una manera abierta de parte de nosotros. ¿Cuántas veces no vemos necesidad en medio de nosotros? Que ese compañerismo, que esa actitud abierta se pueda manifestar en medio de las circunstancias. Pero ¿cómo nos vamos a enterar? ¿O cómo vamos a poder tener noción de lo que está pasando un hermano si no nos comunicamos con él? Si no nos acercamos a poder saber cómo han estado sus circunstancias, para poder, supimos que algo está pasando, pero si yo no me acerco a pedir detalles, si yo no me acerco a preguntar qué ha estado pasando, qué has estado viviendo, yo no voy a poder entender la magnitud de lo que esa persona está viviendo, hasta que me acerco. Cuando nosotros lo hacemos, tenga la plena seguridad de que el Señor nos va a mover a hacer algo. Como individuos y como creyentes, que el Señor te va a indicar qué va a hacer, cómo hacerlo, de qué manera hacerlo, en qué magnitud hacerlo. Por eso yo quiero animarte que este tercer elemento del compañerismo y la comunión es algo, una marca que tiene que estar presente en nosotros y que tenemos que fomentar entre nosotros. Lo cuarto, y que quiero exponerles, somos una comunidad que necesitamos proclamar. Nosotros no nos podemos cansar de dar testimonio y proclamar. Mire, el verso 47 es un hermoso verso que dice que los cristianos se reunían, perseveraban unánimos, dice el verso 46, en el templo partían el pan nuevamente y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Y ese pasaje que dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos, no significa de que la tarea de traer a la gente aquí es solamente de Dios y que yo no debo de compartir el evangelio con la gente, sino que en medio de la dinámica de lo que hacemos y de la proclamación del evangelio, Dios está hablando al corazón de la gente y tratando con ellos, pero nosotros como iglesia estamos dando testimonio del evangelio a las personas.
Si hay algo que a nosotros nos debe de caracterizar, amados hermanos, es que nosotros no debemos de dejar de proclamar el mensaje. Usted y yo no nos podemos cansar de dar testimonio de la verdad a la gente que está a nuestro alrededor. Dios se va a encargar de convencer sus corazones y de añadirlos a la iglesia. Usted y yo no somos los que los convencemos. El que los convence es el Espíritu de Dios y los trae al Señor. Nosotros lo que hacemos es dar testimonio de la verdad. Por eso es que si hay una cuarta característica y señal que identifica a la iglesia, es que nosotros como hijos de Dios y redimidos no nos cansamos de dar testimonio de la verdad. No nos cansamos de dar testimonio de la verdad. La verdad de Dios es algo que está permanentemente en nuestras bocas. Cada vez que hay alguien al frente nuestro, buscamos la manera de generar un contacto, una cercanía con esa persona, para escucharle, para interactuar, para compartir la verdad de Dios. Amado hermano, eso es parte esencial de nuestra vida. Mire, cuando yo veo esta iglesia, de Hechos 2, verso 42 al 47, entonces encuentro una iglesia que proclama. Encuentro una iglesia que tenía compañerismo, un compañerismo intenso, un compañerismo ferviente entre ellos. Encontramos una iglesia que vivía en una actitud de adoración permanente. Y la adoración no se limitaba solamente a reunirse un domingo para adorar o cantar himnos espirituales a Dios. La adoración era una práctica que se aplicaba a todos los ámbitos de la vida de las personas. Y esa comunidad era una comunidad que perseveraba, que tenía hambre de la palabra, que tenía un celo y un deseo que la palabra estuviese, llenase su corazón, y un deseo profundo de vivir conforme a esas verdades. Si esas cosas nos caracterizan también a nosotros, nosotros vamos a poder ser, movernos y convertirnos en esa iglesia que Dios quiere. Pero estos elementos, estas señales tienen que estar ahí como parte de nuestra dinámica. Tienen que ser parte de lo que somos y de lo que hacemos. Por eso, cuando escuchamos una predicación como esta, no piense y diga internamente: uy, esta predicación, ¿cómo le sirve a aquel hermano? ¿Cuántas veces, verdad, escuchamos la predicación y estamos pensando en aquel hermano a quien le aplicamos la palabra? Oh, esto le sirve al hermanito Gustavo. No, esto me sirve a mí. Esta palabra me desafía y me reta a mí para que, como parte de una comunidad de gente que ha sido redimida por el poder de Dios, podamos procurar estas prácticas, podamos tener esta dinámica como hijo de Dios. Amados hermanos, que el Señor nos desafíe y nos rete a tener un hambre por la palabra, que la palabra sea parte de nuestra dinámica, que la palabra esté allí, que haya un celo y un deseo de obedecer lo que Dios nos ha hablado, que la comunión y el compañerismo sea parte de nuestra dinámica diaria, que nuestra actitud de adoración esté permanentemente en todos los ámbitos y en todas las esferas. Usted es un hombre que debe y una mujer que debe adorar a Dios, no solamente cuando se reúne aquí a cantar. Usted tiene que adorar a Dios con sus actos, sus acciones, su comportamiento, su estilo de vida, cómo usted habla en el trabajo, cómo usted se desenvuelve con la gente en el día a día, en el vecindario. Usted tiene que mostrar y adorar a Dios a través de lo que usted habla, lo que usted piensa y las actitudes que usted desarrolla en su vida. Dios nos llama a ser hombres y una comunidad de redimidos que no nos cansamos de dar testimonio de la verdad del Evangelio. Mire, en estos días tuve la experiencia de estar en un lugar y me encontré con una persona que asistió aquí hace muchos años, que por distintas circunstancias se movió de Ciudad de Panamá al interior del país, y en medio de todo eso, y fue una persona de esta congregación que le compartió el Evangelio. Pero estoy hablando de hace más de 25 años atrás. Le compartió el Evangelio, se congregó con nosotros por
por algún tiempo, y después de eso esa persona pues dejó de asistir. En un momento que yo lo contacté me compartió que por razones de trabajo estaba viajando mucho al interior, y ya después perdí el contacto con él. Lo vi recientemente y llega y me dice: ciertamente en aquella época yo empecé a viajar al interior. En el interior conocí a la que es hoy mi esposa, me establecí en el interior, la empresa me llevó al interior a trabajar y allá me quedé, y vivo allá desde hace tiempo y me congrego en una iglesia allá. Pero en el Centro Cristiano de Panamá fue donde yo escuché por primera vez el Evangelio, y alguien me lo compartió en esa congregación. Qué tremendo es cuando uno encuentra testimonios de personas que reciben el mensaje del Evangelio a través de hermanos y que tal vez no están con nosotros por X o Y razón, pero que han sido parte, impactadas, porque hemos sido una comunidad que siempre hemos hablado de la importancia de compartir el mensaje del Evangelio. Ayer me tocó la experiencia de estar en una comunidad compartiendo el mensaje, y fue impactante porque en medio después de la predicación, saliendo para ir al vehículo y ya poder movilizarme acá para la casa, en medio de todo eso se me acerca un señor, me empieza a compartir y me dice: mire, yo a usted lo conozco. Y yo le digo: bueno, yo me quedo viéndolo, yo la verdad no lo conocía, ya mis neuronas no funcionan muy bien, y ya, mi memoria a largo plazo no estaba funcionando muy adecuadamente. Así que le digo: hágame recordar, porque la verdad que no tengo noción. Y me dice: mire, yo fui a una clase que usted dictó en un lugar hace muchos años atrás, en un instituto, donde yo estuve enseñando por algún tiempo, y yo soy primo de tal persona, y esa persona era estudiante suyo, pero yo ese día lo acompañé a ese familiar mío, me reuní en ese lugar, escuché la enseñanza que usted dio, pero usted supo, porque mi primo llegó y dijo: yo aquí traigo a mi primo y él es un invitado, pero él no es miembro de la congregación donde yo asusté. Yo inmediatamente supe: él no es creyente. Se quedó ahí sentadito escuchando. Yo al final aproveché, yo hice una invitación que si alguien quería tomar la decisión de recibir al Señor en su vida y reconocer su condición, y este señor llega y me dice, en medio de ese momento de salir: yo ese día, pastor, cuando usted hizo esa oración en ese lugar, yo internamente dije: este es el momento para yo dar ese paso que mi primo por tanto tiempo me ha dicho que yo tengo que dar. Y mire, usted hizo esa oración, y mientras usted la hacía, yo estuve ahí internamente hablando con Dios. Yo a partir de ese momento empecé a experimentar un cambio, empecé a asistir con mi primo, empecé a ir a la iglesia, empecé a participar de las actividades de la iglesia, y desde eso yo soy miembro aquí de Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Qué tremendo, cómo el testimonio de la palabra de Dios en un momento particular puede impactar el corazón de una persona, porque usted y yo no cerramos nuestra boca, sino que proclamamos la palabra, desafiamos a la gente a tomar una decisión y dar un paso de buscar al Señor. No nos cansemos de compartir el mensaje con otros, porque Dios en algún momento va a hacer una obra en el corazón de la gente, y ese Dios maravilloso es capaz de seguir trabajando en la vida de las personas, aunque se pierdan de nuestro radar. Dios sigue haciendo su trabajo. A usted y a mí nos toca sembrar la semilla. Que podamos ser esta iglesia, esa iglesia con esas señales y esas marcas, para que Dios siga mostrando su gracia y poder a través de nosotros. Oramos al Señor y cerramos nuestro tiempo de este día.